Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Bueno, hoy vamos a hacer una reflexión acerca de las lecturas del tercer domingo de Adviento. Recordemos que durante este periodo nos estamos preparando para la Navidad, para la teofanía maravillosa de la encarnación del Hijo de Dios. Desde la propia iglesia cristiana primitiva comenzó a reconocerse esta maravillosa fiesta, aunque es cierto que el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Jesús fue el punto de partida. Los primeros cristianos se interesaron también acerca de la encarnación, acerca de ese misterio del origen del Hijo del Hombre y de la forma en que éste se iba a manifestar al mundo. Hoy el Evangelio de Juan nos narra la relación que tiene el propio Jesús con Juan el Bautista. Juan el Bautista no solamente representa su persona, no solo representa al profeta Elías, sino que representa todo el espíritu profético del Antiguo y por supuesto del Nuevo Testamento. Sabemos que el movimiento profético hacía referencia a una clase de hombres inspirados por el propio Espíritu de Dios, que por un lado anunciaban las buenas noticias de Dios, anunciaban su palabra, anunciaban su voluntad, pero por otro lado también denunciaban a la clase política y religiosa de la época y denunciaban también las injusticias del pueblo, injusticias contra las viudas, los huérfanos, los pobres. Pero también ese anuncio conmovedor de una buena noticia, como lo dirá el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Me ha ungido para qué? Para anunciar buenas noticias, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los oprimidos. De hecho, el propio Jesús en el Evangelio de Lucas tomará sobre sí en su discurso inaugural estas palabras del profeta Isaías, haciendo propio el espíritu profético en su persona. Por eso muchos se preguntaban si Jesús era un profeta. Pero nuevamente centrándonos en el texto de Juan, el espíritu profético representado en Juan el Bautista en este momento anuncia la buena noticia de la venida del Señor, del Mesías, del ungido por excelencia, del pleno, del lleno del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo denuncia su clase política de la época, que tiene, por decirlo de alguna forma, políticas que empobrecen más al pueblo, que lo llevan a la guerra, que lo llevan al dolor, que lo llevan a una sociedad cada vez más afligida. Por otro lado, anuncian también que el Señor va a hacerse frente, que el Señor se colocará en medio de su pueblo, que el Señor colocará morada en su propio pueblo. Y esto es motivo de gran alegría para todos. La palabra profetos o profeta está compuesta de dos raíces, pro y fe. De aquí se derivan también palabras como profesión, profesional, profesor. ¿Y qué traduce? Colocar por delante de mí mi fe, por delante de mis pensamientos, por delante de mis sentimientos, por delante de lo que hablo, por delante de lo que hago, mi propia fe, mis creencias. A veces confundimos el tema de religiosidad con fe. De hecho, lo que acusa Juan el Bautista y que después acusará el propio Jesús es la religiosidad de la época. Al fin y al cabo, ¿quién crucificó a Jesús? Fue la religión de la época. Juan el Bautista, como profeta, representa la fe de Israel, sus creencias más profundas, lo que lo mueven, lo que cada mañana lo levantan, lo que lo inspira. Y esa fe
fundada en esa figura del propio Abraham, en esa figura de creer en las palabras de Dios, esa figura de creer en las promesas del Señor, o en boca de Isabela María: feliz tú porque has creído que se cumplirían las cosas dichas de parte de Dios. Ese es el espíritu profético, ¿verdad? Isabel, con Juan Bautista en sus entrañas, salta de gozo el niño cuando escucha el saludo de María, ¿verdad? Feliz tú que creíste que se cumplirían las cosas dichas de parte de Dios. Ese es el mensaje que hoy recibimos de Adviento. La fe es creer las cosas dichas de parte de Dios. A veces pensamos que la fe es positivismo, y la fe es diferente al positivismo. El positivismo, como sucedió con la revolución industrial, muchas veces terminó en falsas promesas de sistemas económicos y políticos que terminan sumergiendo al hombre en la desesperación y por último en el tánatos. Mientras que la verdadera fe, que proviene de la palabra de Dios, lleva al hombre al fruto de la esperanza, al fruto de la alegría. Por eso miren cómo en Tesalonicenses hoy hablamos acerca de las características de ese discípulo del Señor. Un verdadero discípulo se enciende, es luz, es portador de la luz en la medida en que el fuego de su espíritu se prende o se enciende a partir de esa primera luz que es la resurrección del Señor, del misterio de la encarnación, de la propia persona de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y ese fuego, ¿cómo se manifiesta? En alegría, se manifiesta en paz, se manifiesta en una vida en común, se manifiesta en comunión con los hermanos. Por eso el propio Evangelio de Juan hoy lo dirá de una forma maravillosa. Juan no es la luz, pero él da testimonio de la luz. Se ha convertido en ese portador de la luz. ¿De la luz de quién? Del Mesías, de la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces el propio Juan dice, ¿verdad? Yo no soy el que ustedes esperan, yo señalo al que ustedes están esperando, del cual yo no merezco ni siquiera desatarle los pies. Lo que está anunciando Juan con el espíritu profético es llevar delante de él esa fe, ese fuego del espíritu que nos hace recordar cuando los israelitas caminaban por el desierto, cómo esa columna de fuego iba delante de ellos. Lo mismo pasa con el espíritu profético. La luz de la palabra del Señor, o en el caso de nosotros los cristianos, la luz de Cristo va por delante de nosotros y nosotros lo seguimos, ¿cierto? Y es a lo que está apuntando el Adviento, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho hombre y puso su morada entre nosotros. El espíritu profético hoy nos demanda, nos pide también nosotros ser profetas de nuestro tiempo. Cada generación, cada época de la historia requiere profetas. Los discípulos de Jesús, los discípulos del Señor, estamos llamados a ser profetas. ¿A qué? A señalar la luz de Cristo, a mostrarle a los otros al Señor Jesús, a que los otros tengan esa experiencia fundante de Dios. ¿Y cómo lo señalamos? Muchas veces con palabras, pero muchas otras veces sin palabras, con nuestra propia coherencia de vida, cuando por delante de nosotros colocamos nuestra fe, cuando nuestra forma de pensar, de sentir, de enseñar, de actuar, van en línea con el propio pensamiento cristiano, con la persona de Jesús. No es con ritos religiosos, no es con misticismo, no es ni siquiera con oraciones místicas, es con la coherencia de vida de ser un verdadero discípulo de Jesús. Un abrazo, que Dios los bendiga. Este es nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. Suscríbete Dale a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dale like y comparte con tus amigos. Disfruta de toda nuestra espiritualidad bíblica, Cursos bíblicos, predicaciones, píldoras de vida
testimonios. Reflexión del Evangelio del Domingo. Visita nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No te acomodes a la manera de pensar del mundo presente. Búscanos. Yeshua TV. Síguenos. Dale a la campanita. Comparte. Dale like a nuestro contenido. Me gusta, me gusta, me gusta.